Busquen en sus Biblias, hermanos, Mateo capítulo 18. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca del perdón. Mateo 18. Vamos a leer el verso 21 y 22. Yo lo leo, usted nada más me sigue con su vista ahí como está sentadito. Y yo lo voy a leer. ¿Lo encontraron? Mateo 18, verso 21. Yo lo voy a leer y usted nada más me sigue con su vista ahí sentado como está. Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice Pedro. 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún, le dice Jesús, 70 veces 7. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por su palabra. Vamos a hablar acerca del perdón. ¿Cuán importante es hablar de esto? Porque el perdón está dentro de las disciplinas del creyente. Los cristianos tenemos ciertas disciplinas que las debemos practicar. Una de ellas es la lectura de la palabra. Como creyentes tenemos que leer la palabra de Dios. Otra disciplina para nosotros los creyentes es la oración. Como creyentes debemos orar. El ayuno es otra disciplina. El dar, hermanos, el creyente debe dar. Nadie, dice el Señor en su palabra, nadie va a venir a mi casa con las manos vacías. Todos debemos de dar. Es una disciplina de nosotros los creyentes. Y también otra disciplina es el perdón. Todo creyente debe aprender a perdonar. Todos debemos de practicar el perdón. Porque Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco nos va a perdonar a nosotros. Pero cuando hablamos del perdón, hermanos, a veces escuchamos frases como esta: ¿perdonar otra vez? ¿Qué soluciona eso? Después de lo que me hizo, ¿cómo puedo yo perdonar? O eso es imperdonable. Eso, le puedo pasar cualquier cosa, menos eso. Sin embargo, hermanos, a pesar de todas estas frases, quiero decir que el perdón es el umbral que nos permite saltar por encima de los rencores y nos hace vivir una vida llena de paz y de tranquilidad. Vamos a estudiar las implicaciones del perdón. Tiene ciertas consecuencias cuando no perdonamos. ¿Sabían ustedes eso? En el cuerpo físico. Mire, por ejemplo, dice que los datos indican que quienes no perdonan son más propensos a tener enfermedades cardíacas. Imagínense qué interesante. Una persona que no perdona está más propensa a tener una enfermedad cardíaca. Las personas que aceptan los malos entendidos y los choques con los demás son personas que saben perdonar y por lo tanto, hermanos, no están incluidas en este grupo de personas de las que les puede dar un ataque al corazón, por ejemplo. Y es que, hermanos, es algo que nosotros debemos de entenderlos. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos, hermanos, tenemos diferente personalidad, diferente carácter. Y es más, dentro de todos nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza, la naturaleza, la humana, la oscura, la Biblia le llama la carnal, y está la naturaleza espiritual. Adentro de nosotros hay una contienda, como dos boxeadores, y un día se lo voy a explicar. Y están peleando dentro de nosotros. Entonces, de acuerdo a cual usted alimente, así va a ser su actitud, su forma de vivir. Si usted alimenta la parte, hermanos, carnal, usted va a ser un cristiano carnal. Pero si usted alimenta la parte espiritual, va a ser una persona espiritual. Pero ahí están las dos naturalezas. Son suyas, le pertenecen a usted. Ahora bien, nosotros debemos de entender que eso es así.
Por lo tanto, oiga lo que dice este doctor, el doctor Carl Simonton, dice, director de una conocida clínica en California. Dice que este doctor trabaja en pos de la remisión del cáncer. Dice, se ha observado que la tendencia a permanecer resentido, dice, si alguien permanece resentido y ese alguien es incapaz de perdonar, esta persona, dice, a él le aumenta el riesgo de tener cáncer. Imagínense, o sea, una persona que no perdona, una persona que es resentida, él está en riesgo de poseer esa enfermedad. Ahora, hay otro personaje aquí, un psicólogo llamado Robert, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Dice, cuando estamos consumidos por el rencor, dice, puede aumentar la presión sanguínea y el ritmo cardíaco. Cuando perdonamos, puede haber una disminución de la presión sanguínea. Entonces, muchas veces, hermanos, nuestra presión alta se debe a que no hemos perdonado. Muchas veces, hermanos, los problemas en nuestro cuerpo se basan en eso porque no perdonamos. Otros expertos creen que el estrés producido por los rencores acumulados pueden disparar y pueden agravar los problemas en nuestro cuerpo, como los dolores de cabeza. Dice que también los dolores de espalda, las úlceras y, ¿qué les cuento? Las arrugas. O sea, entre más arrugas nos salen, probablemente, hermanos, es que no perdonamos. Es que guardamos rencores nosotros ahí dentro de nosotros. Úlceras, arrugas, debilitamiento del sistema inmunológico. Dice, con más predisposición a ¿qué? 1, los resfríos. 2, dice, infecciones de diferentes tipos. O sea que el acumular rencor uno en su corazón, muchas veces, hermanos, lo lleva a eso. A que uno, puro dolor de cabeza, a mucha gripe, a muchas infecciones, a muchas arrugas. De repente usted mira al hermano cuando lo conoció bien jovencito y de repente todo arrugadito. Probablemente sea la falta de perdón. Tiene mucho rencor en su corazón. Es lo que dicen estos expertos. Esto no es invento mío, es lo que dicen ellos. Dice también el doctor Gerald, fundador del Centro de Curación Actitudinal en California. Este hombre asegura, dice, no hay dudas que aferrarse a resentimientos y a pensamientos de venganza nos hace envejecer más y más. Entonces, cuando nos aferramos a ese tipo de sentimientos nosotros, cuando no perdonamos, cuando no pasamos por alto las ofensas, entonces muchas veces, hermanos, eso va en nosotros deteriorando nuestro cuerpo y nos hace ver más viejitos. Entonces vamos a perdonar, sí. Vamos a perdonar para que podamos nosotros dejar estas cosas. Porque muchas de estas enfermedades, hermanos, son causa de la falta de perdón. La presión alta, los dolores de cabeza, hasta la gripe, ¿se imagina? Es terrible. Entonces, ahora, entendamos bien el término ese, el tema ese, perdón. El perdón bien entendido. ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa soltar. Perdonar significa liberar. Perdonar significa cancelar. Y perdonar significa renunciar. Cuando nosotros, hermanos, perdonamos, estamos soltando a aquella persona de la atadura que tiene. Nos hizo una ofensa y lo mantenemos amarrado. Pero cuando le decimos te perdono, lo estamos soltando. ¿Sí? Lo estamos soltando y nosotros también. Porque si nosotros no perdonamos, nosotros también estamos amarrados, hermanos. Entonces es importante ese. ¿Qué dice Mateo 16, verso 19? Mateo 16, verso 19. Mire lo que Jesús le dijo a Pedro. A ti te daré, las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, verso 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿en dónde?
en los cielos. Este verso, hermanos, viene hablando de que un día Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quiénes dicen los hijos de los hombres que soy yo? Y dice que algunos le decían, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres otro. Pero para ustedes, ¿quién soy? Y dice la Biblia que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, le dijo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le impactó la respuesta de Pedro y le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro. Porque lo que me dijiste no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, le dice, a ti te digo, gloria a Dios, que te voy a dar las llaves para que tú puedas abrir y puedan entrar al reino. O sea, tiene que ver con perdonar. Fíjese que cuando una persona viene y se arrepiente de sus pecados y sus pecados le son perdonados, esa persona entra en el reino de Dios. Entonces es como que lo estamos soltando, desamarrando. Estaba amarrado así en el pecado, en la inmundicia, pero al perdonarlo es libre y puede entrar en el reino de Dios. Entonces esa es la idea. Perdonar es soltar, es liberar, es cancelar. Como que alguien le debe algo a usted y usted le dice, ya no me debes más, te perdono. Dice, gloria a Dios, soy libre de eso, ¿verdad? Eso es perdonar. Muchas personas a veces no hemos entendido lo que es el perdón. En realidad, perdonar no significa, dice, cualquier cosa que otro haya hecho mal y que nosotros podamos aprobar eso como el maltrato, la violencia o la deshonestidad. O sea, si alguien maltrata a alguien, si nosotros lo perdonamos no quiere decir que estemos de acuerdo con eso que ese alguien hizo. ¿Me explico? Entonces son dos cosas bien diferentes. Ahora bien, ¿qué es no perdonar? No perdonar, por ejemplo, es no olvidar. Fíjese que hay cosas que se dan que usted, hermano, jamás las va a olvidar en su vida. Pero eso no quiere decir que usted no haya perdonado. ¿Verdad que sí? Porque mire, usted puede vamos a decir que alguien le asesina a su hijo y usted dice, yo con todo mi corazón lo perdono. Pero en toda su vida usted se va a acordar que alguien le asesinó a su hijo. Y eso no quiere decir que usted no lo haya perdonado. ¿Me entiende? Entonces, perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco no es negar algo que haya pasado. O sea, las cosas son puntuales como son. Negar las que pasaron, eso es ser irracional uno. Porque las cosas pasaron. ¿Ok? Entonces, eso no es perdonar. Uno dice, no, eso no pasó. Ni me di cuenta, dice uno. Y no. Y sí se dio cuenta, y sí supo, y sí estaba usted allí. Entonces, perdonar no es negar algo que ha pasado. Perdonar tampoco es minimizar algo que ha ocurrido. O sea, no se preocupe, se lo hace como mínimo, chiquitito. No. Es como es y lo perdono. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, hermana, usted me ofendió, fue muy grosera conmigo. O hermano, usted fue muy grosero conmigo, pero lo perdono, lo amo en el Señor. No le puede decir, no, hermano, sí, mire, sí, ni escuché. Y sí escuchó, ¿verdad? O no, hermano, usted ni me quiso decir. No, es como es, pero yo lo perdono, amén. Lo perdono porque el amor de Dios está en mí y yo lo perdono, yo lo suelto a usted. Eso significa, hermanos, perdonar, dice, no es minimizar lo que ha pasado, sino es tratarlo como es. Perdonar tampoco, hermanos, dice, perdonar no es volver a confiar necesariamente. Miren el ejemplo que traigo acá en el estudio. Tenemos una esposa que es gastona, por ejemplo, y le damos nuestras tarjetas. Y se acabó el dinero, hermano. Entonces venimos nosotros y la podemos perdonar. Te perdono, mi amor, que me gastaste todo el dinero, pero no necesariamente le tengo que volver a dar todas las tarjetas. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí se entendió eso? Ok. Perdonar no es volver a confiar. No necesariamente, usted puede perdonar a alguien, pero no necesariamente puede volver a confiar en ese alguien a ciegas. No es así. El caso que le puse en el sentido común indica que nosotros podemos perdonar a nuestra esposa que gastó excesivamente nuestro dinero,
Pero la perdonamos, pero no necesariamente le vamos a poner todo el dinero otra vez en la mano porque otra vez lo vuelve a gastar. ¿Me explico? Entonces tenemos que hacer esa diferencia del perdón, porque a veces nos equivocamos. A veces decimos, el hermano no ha perdonado o la hermana no ha perdonado. Sí ha perdonado, solo que, hermanos, necesitamos entender dos cosas, que el perdón tiene dos niveles. El perdón bíblico tiene dos niveles. El primer nivel de perdón es el nivel posicional, legal, incondicional. ¿Ok? El perdón bíblico no se condiciona. Uno puede perdonar a alguien totalmente. Pero viene el segundo nivel. El segundo nivel es el experimental, el práctico, y este sí es condicional. Y yo voy a explicar por qué. Primero, veamos el primero. En la posición primera, el posicional, el legal. En Mateo 5, vamos a leer el versículo 23. ¿Ok? 5:23. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, allí en el altar, deja tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Nuestras ofrendas no llegan a Dios cuando nosotros estamos resentidos o dolidos. Y muchos de nosotros, nuestra adoración no sube porque esa es nuestra condición de nuestro corazón. Porque nadie como Dios para conocer el corazón de nosotros. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Yo les puedo sonreír a ustedes y darle mi mejor cara de presentación, pero por dentro me puedo estar muriendo. Puedo fingir yo. Pero Dios me mira sonriendo, pero Él sabe que no es cierto lo que yo estoy manifestando. Entonces, cuando venimos al culto y venimos a adorar a Dios y en nosotros hay este tipo de cosas, rencor, resentimiento, cualquier cosa negativa, Dios la conoce. Y ya hemos estudiado la omnisciencia de Dios. Ya hemos dicho que Dios lo conoce todo. Dios está en todas partes. Hemos dicho la omnipresencia de Dios. Entonces Dios nos mira y Dios más que nadie conoce nuestro corazón. Nosotros no lo conocemos. La Biblia dice engañoso es el corazón y perverso. O sea, nosotros no lo conocemos. Mire que nosotros decimos ahora no va a pasar esto. ¿Se recuerdan Pedro? Cuando Jesús les dijo, de cierto os digo que vosotros se van a escandalizar. Yo voy a ser aprendido, pero ustedes se van a escandalizar. Pedro le dice, Señor, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, yo, Pedro, no lo voy a hacer. Engañoso el corazón de Pedro. Porque Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y así fue, hermano. ¿Se recuerda? Y es porque el corazón de uno es engañoso. Somos emocionalistas, hermanos. Nosotros decimos, yo lo hago, yo aquí. O no, yo no voy a ceder. Y nosotros decimos las cosas, pero realmente no somos lo que a veces decimos que somos. Entonces, hermanos, dice el Señor acá en su palabra, cuando vengas al altar, cuando traigas tu ofrenda de adoración y en el altar te recuerdas que tienes algo contra alguien, o sea, no sigas presentando esa ofrenda porque no va a llegar. Lo que debes hacer es reconciliarte con tu hermano. Y cuando ya te reconcilies, entonces tu ofrenda va a subir a mi presencia. Y entonces muchas veces nosotros, hermanos, nuestras ofrendas son como las ofrendas de Caín, que las presentamos, pero Dios no las consume. Entonces, como no las consume, no llegan arriba, no son agradables a Dios, y ahí andamos. Y Dios quiere que eso se acabe, que el perdón lo practiquemos como practicamos la oración. Que el perdón lo practiquemos como practicamos la lectura de la palabra. Que es algo que lo hacemos, así debemos de nosotros perdonar. En la iglesia no pueden haber enemistades, hermano. En la iglesia es imposible. ¿Cómo? Entonces, si aquí hay enemistades, dígame, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Jesús dijo, hablando del reino de Dios, si alguien te den una mejilla, ¿qué dijo? Tú fájale la otra, dijo así. No, ¿qué dijo? Pon tú la otra. Si alguien dice, nos
pide algún favor, nosotros tenemos que hacerlo. Todo, hermanos, nosotros tenemos que demostrar que Cristo vive en nosotros. Él estaba en la cruz, hermano, lo ofendían, lo vituperaban, le decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Podía bajarse de la cruz? Por supuesto que podía. Dice que lo golpeaban, lo abofeteaban, le decían una y otra cosa y él allí en la cruz. Nunca el Señor, él actuó de manera agresiva y negativa, hermano. Él incluso muriendo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la actitud de todo auténtico creyente que ha nacido de nuevo. Cuando una persona ha nacido de nuevo, es una persona que entiende a las personas, las perdona, aunque muchas veces no esté de acuerdo con lo que hacen, aunque muchas veces esa relación se rompe, sí es verdad. En el segundo nivel, ya vamos a ver del perdón, que no vuelve a ser la relación lo mismo que antes, pero perdona. Y eso es lo que Dios, hermanos, le agrada, le gusta, que la persona, hermanos, perdone. Muchas personas no han entendido bien este concepto, por eso, hermanos, no saben perdonar. Muy bien. El segundo nivel del perdón, este es el práctico, este es el condicional. Número uno, oiga, debemos nosotros saber que muchas veces perdemos nosotros amistades porque la persona no cambia su actitud. Por ejemplo, usted lo perdonó, pero la persona sigue siendo lo mismo, sigue siendo ofensiva, por decir algo. Entonces usted viene y perdona, ¿sí? Pero usted no está de acuerdo con la actitud de esa persona. ¿Me expliqué? Debemos saber que aunque perdonemos, la otra persona no necesariamente va a cambiar. Entonces le perdonamos y modificamos nuestros pensamientos y nuestras actitudes para con esa persona. Por ejemplo, hermanos, una persona en una pareja, voy a poner este ejemplo. Espero que en este caso nosotros nunca lo veamos. Una persona, un esposo golpeador, por ejemplo, la esposa lo puede perdonar, pero no necesariamente está obligada a vivir con él siempre. ¿Escucharon eso? Porque eso tiene que ver con el respeto y la dignidad de la persona. Entonces, sí lo perdona, pero en la práctica no existe esa como reconciliación en vista de que no es que esta persona no haya perdonado, en vista de que la otra persona no cambia. ¿Me expliqué? Entonces, a veces en la iglesia pasa así. La iglesia tiene normas, la iglesia tiene reglas y explicamos. Entonces, cuando alguien no se somete a las normas o a las reglas, sí lo perdonamos, pero no puede seguir cooperando porque no, va rompiendo las reglas. ¿Me expliqué? Y eso no quiere decir que no hayamos perdonado. Claro que no. Perdonar no significa que se tenga que coincidir con una conducta negativa de otro. O sea, que el que perdonemos a alguien no quiere decir que le vamos a celebrar lo malo que esa persona hizo, en ninguna manera. Principios del perdón. Lo primero que debemos de hacer es cuando alguien, hermano, nos ofende, es perdonarlo rápidamente. Así. No podemos, hermanos, dejar que pasen los años y los días. No, el perdón tiene que ser, hermano, rápidamente. ¿Qué dijo el Señor con respecto a cuando nosotros nos enojemos? Dice, no se ponga el sol sobre ¿qué? Por ejemplo, sobre vuestro enojo. Tenemos que perdonar pronto. Ahora, también tenemos que perdonar repetidamente. ¿Cuántas veces debo perdonar a aquel que me ofende? 70 veces 7 en un día. 490 veces, por decir algo. Y no creo que un hermano aquí lo vaya a ofender 490 veces en un día. No creo eso, por decir algo, por dar una idea. Pero acuérdese que 70 veces 7, el 7 es el número perfecto, lo que está hablando de perfección, de plenitud. Cada vez que una persona te ofenda, cada vez la tienes que perdonar, aunque no haya reconciliación, que son dos cosas bien diferentes. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, el primero debe de ser es perdonar repetidamente. No decir ya lo perdoné una vez y ahora otra vez. No, tenemos que perdonar todas las veces que alguien nos pida perdón. Perdonar completamente. No perdonar a medias, ni un poquito, ni no perdonar un 70%.
Porque a veces decimos, yo lo he perdonado, hermanos, un 80%, pero le quedó un 20%. No, así no vale. Tiene que ser un perdón total y absoluto, completo. Amén. También otro principio del perdón es que se debe de perdonar incondicionalmente. No, si tú me dices esto, entonces yo te perdono. Si tú te tiras de rodillas y me dices esto, entonces yo te perdono. No. El perdón no tiene que ser condicionado. No tiene que ser condicionado. Entonces, el perdón debe de ser sincero, genuino de parte de nosotros. Perdonar rápidamente, lo que ya les dije, que no se ponga el sol, según Efesios 4:26, sobre vuestro enojo. Y por último, el perdón debe ser comunicado. Yo tuve un problema con el hermano Sánchez, por ejemplo, pero yo nunca le digo que lo perdoné. Y yo digo en mi mente, yo ya lo perdoné al hermano Sánchez, por decir algo, pero él no sabe. Entonces, el perdón debe ser comunicado. Yo le voy a decir, hermano, yo hice esto y yo lo perdono, pero tenemos que hablar. ¿Me expliqué? El perdón debe ser comunicado. Porque a veces, hermanos, nosotros perdonamos y no le decimos a la otra persona que le hemos comunicado. Entonces, nosotros la mantenemos siempre, porque como ella no sabe, enjaulada en la reja allí del no perdón. Aunque nosotros lo hayamos hecho, se tienen que hablar las cosas. ¿Estamos? Aprendiendo a pedir perdón. ¿Cómo pedimos perdón? 1. Practica lo que vas a decir previamente. Y esto hay que tener cuidado. Cuando hay una relación que se ha roto, tenemos que tener cuidado cuando la queremos arreglar. Porque recuérdese que la otra persona está sensible. Y usted también. Los dos. Hay un problema ahí. Entonces, por ejemplo, usted no puede decirle esto. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a decir que yo caminando y iba la hermana caminando despacio y como no se apresuraba, vine yo y le pasé y le empujé. Y entonces ella se ofendió porque yo hice algo malo. Entonces vengo yo y yo no puedo ir con ella y decirle lo siguiente. Por ejemplo, hermana, disculpe que la haya empujado. Resulta que usted parece una tortuga caminando. Entonces yo no tuve opción y le empujé. ¿Qué cree que me va a decir la persona ofendida? ¿Tortuga quién me va a decir? Entonces no creo que salga perdonado yo en esa oportunidad. Yo creo que ahora el doble me va a tocar humillarme. Entonces, hay personas que cuando piden perdón lo piden así. No. Cuando nosotros, hermanos, vamos a pedir perdón, debemos de practicar lo que vamos a decir. Tenemos que ser muy cuidadosos con las palabras que vamos a usar. Porque a veces, hermanos, en una palabra y en vez de salir perdonados, salimos más ofendidos que lo que íbamos a hacer. Entonces nosotros queríamos arreglar la situación, pero no se pudo porque no fuimos cuidadosos en lo que dijimos. Se tiene que tener cuidado al hablar. Número 2, aprendiendo a pedir perdón, hay que elegir el momento y el lugar oportuno. Usted tiene un problema con una hermana y ella está comiendo con una visita en un restaurante y usted se acerca y le dice, hermana, hay algo que yo necesito aclarar con usted. Y es en este momento. Y ella tiene visita y está en un restaurante. ¿Cree usted que lo va a solucionar? No es el momento, no es el lugar oportuno. Usted tiene que orar y pedirle, Dios, ayúdame a llegar en el momento adecuado para yo poder solucionar este problema. ¿Sí? Bueno, primero lo practicó, pensó lo que va a decir para no equivocarse. Luego busca el momento, hermanos, ideal, el momento adecuado para poder usted hablar, porque se tiene que hablar. Número 3, usted no puede llegar a alguien que ha ofendido y decirle lo siguiente. Hermana, si acaso, si tal vez, maybe, yo hice algo que a usted le molestó, perdóneme. Eso no es pedir perdón, hermano. Hay gente, se ha fijado que hay gente que a veces públicamente dice, hermanos, si yo he perdido alguno, si yo he ofendido a alguno de ustedes, perdóneme. Eso no es pedir perdón.
Si yo tengo un problema con el hermano Rogelio, yo no le puedo ir y decirle, hermano, mire, yo sé que usted es un poco sensible, ¿verdad? Por decir algo, ¿no? Si acaso yo lo ofendí, ay, discúlpeme, no estoy pidiendo perdón ahí, hermano. Yo debo de reconocer que me equivoqué. Y debo de ir donde el hermano y buscar el momento, el lugar ideal, las palabras adecuadas. Y decirle, hermano, yo me equivoqué. Qué bonito cuando alguien reconoce, ¿verdad que sí? Pero cuando uno sabe que alguien se ha equivocado y todavía le está diciendo, si tú no hubieras hecho, yo no... Y uno dice, ¿qué? ¿Qué clase de perdón es ese? O de pedir perdón. Entonces, estamos aprendiendo a pedir perdón. ¿Qué le parece? Primero piense lo que va a decir cuando va a pedir perdón. Cuidado con las palabras que use, que Dios le dé las palabras adecuadas. 2, busque el momento, el lugar oportuno. 3, hermanos, cuando usted vaya a pedir perdón, no diga si te ofendí, te pido perdón. Tampoco cuando usted vaya a pedir perdón, punto número 4, no pida disculpas. Porque hay gente que lo llama a uno, tiene un problema con uno y se le acerca y le dice, lo han ofendido a uno, porque así es. Y en vez de realmente, hermanos, pedir perdón, le dice, discúlpeme si acaso lo ofendí. No pida disculpas. Porque pedir disculpas a pedir perdón, ¿siente usted la diferencia o no? ¿Hay diferencia o no? Claro que sí. Entonces uno tiene que ser responsable con lo que uno hace. Porque que le digo, a veces, hermanos, nosotros nos equivocamos. Y eso lo entiende toda la gente. Pero nosotros debemos de entenderlo al igual que ellos. Y nosotros debemos de reconocer, porque ahí está la base, hermanos, de reconocer cuando nos hemos equivocado. Cuando alguien se equivoca y reconoce, no hay nada. Es como cuando usted, por ejemplo, le va a poner un castigo a su hijo. Y viene el hijo y le dice, mamá, yo me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y usted va con aquel pensamiento, dice, si acaso llega a decir que no lo hizo, es que yo ya sé, y usted comienza a pensar todo lo que va a decir. Pero cuando le dice, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, lo desarma. Porque ya, hasta ahí le llegó la ira, el enojo, lo que sea. Entonces, es igual en nuestras relaciones. Hermanos, venimos de diferentes países, diferentes culturas, con diferentes pensamientos, diferente nivel de madurez, diferente nivel espiritual. Hay hermanos que van espiritualmente en este nivel, hay otros que vienen aquí, otros que vienen aquí, y otros que vienen acá. Y entonces necesitamos entender todo eso y perdonarnos los unos a los otros. 5, verbaliza exactamente el asunto. Cuando usted va a hablar, cuando usted va a pedir perdón, cuando usted va a hablar, usted tiene que verbalizar exactamente el asunto. No puede andar, hermanos, por otros lados. Usted tiene que decir exactamente lo que pasó. Yo le hice esto. Yo me arrepiento porque yo cometí este error. Le pido perdón. Así, palabras puntuales. ¿Ve qué diferente? Entonces, también pida perdón y luego pregunte directamente, ¿me puedes perdonar? O sea, uno tiene que pedir perdón y luego tiene que preguntar, ¿usted me puede perdonar por lo que yo hice? Y la otra persona, obviamente, si está en el mismo espíritu, le va a decir, claro que sí, por supuesto, hasta que quizás lo abraza. Pero si alguien no es de la iglesia y usted tiene un problema con él y usted probablemente le pida perdón, probablemente le diga, no, ni lo quiero ver. ¿Sí? O le puede decir eso que dijo la hermana. Es verdad. Sí, le puede decir una mala expresión por decir, no, yo no quiero hacer nada, ni me acerque, ni me diga nada. Pero usted, por lo menos, usted ya fue y pidió perdón. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, hermanos, ahora esa parte que estaba allí era aprendiendo a pedir perdón. Ahora vamos a la última parte de esto, que es aprendiendo nosotros a otorgar el perdón. Porque no solamente debemos de saber pedir perdón, sino que también debemos de saber perdonar. Vean las dos cosas que son bien diferentes. Primero, debemos de aprender a reconocer que nos hemos equivocado e ir y pedir perdón.
Y lo otro es también debemos de aprender a otorgar el perdón. Porque hay personas que no otorgan el perdón. ¿Cómo nosotros aprendemos a perdonar? Primero, debe de ser algo interno de nosotros. Internamente nosotros debemos de perdonar a esa otra persona por lo que ya conocemos de la palabra. Porque entendemos que si nosotros no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Ese principio que no se nos olvide, lo debemos de tener aquí, mire, en la frente. Si yo no perdono, el Señor no me va a perdonar. Si yo vengo al altar a ofrecer y no estoy reconciliado con mi hermano, no va a subir mi adoración. Entonces el que pierde soy yo. Y ya vimos, hermanos, que en el cuerpo ocurren cosas como enfermedades como las que ya leí al principio. Entonces, el no perdonar realmente tiene graves consecuencias en nuestra vida. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos de hacer es primero otorgar el perdón interno nosotros. Debemos de perdonar a la persona. Y también nosotros debemos de confrontar a la otra persona que ha sido ofendida y arreglar el asunto. Tercero, explicar claramente cómo es la situación. Cuando nosotros, esa es una conversación incómoda que nosotros vamos a tener, pero necesaria. ¿Escuchó eso que dije? Es una conversación incómoda. A nadie le gusta, hermano, tener ese tipo de conversaciones. Yo soy el primero que a mí, hermano, ese tipo de conversaciones no me gustan, pero a veces son necesarias y hay que estar allí y tenerlas por el bienestar, por la salud espiritual de cada persona. Entonces, cuando alguien lo ha ofendido y esa persona quiere hablar con usted, probablemente usted no quiera ver a esa persona porque usted se siente dolida o dolido, pero tiene que hacerlo, tiene que recibirlo, porque usted tiene que otorgar el perdón. Hay que explicar claramente la situación. También dice que hay que escuchar a la persona pacientemente sin interrumpirle. Dejemos que la persona diga lo que va a decir. Dejémosla hablar. Y nosotros ya le hemos perdonado, lo dejamos que diga. No le digamos, no, ya no sigue, hermano, no, hasta allí, no se preocupe. No, dejemos que saque, que diga todo lo que tiene que decir. Y cuando ya esa persona ya expresó todo lo que debía de decir, entonces nosotros ya podemos hablar. Provea el contexto necesario a la otra persona. Número 6, dígale, yo te he perdonado internamente y quiero restablecer mi comunión contigo. Esas palabras son poderosas, hermanos. Cuando nosotros le decimos eso a alguien, tanto nosotros somos libres como la persona esa lo es. Ahora, note qué interesante, que el perdón, hermanos, aunque es básico y fundamental, puede traer graves consecuencias en relaciones. Por eso nosotros necesitamos abrir nuestros ojos y debemos de madurar. ¿Escuchó eso que dije? Debemos de madurar. No puede ser, hermano, yo me acuerdo que conocí a alguien que esa persona ofendía una vez y otra vez y otra vez. Y un día yo me acuerdo que alguien le dijo, hermano, le dijo, ya deje de ofender y como póngase bien ya, ¿me entiende? Porque ya, o sea, ya lo había agarrado como algo así como rápido. Me perdonan, me perdonan, y seguí ofendiendo. Y es necesario analizar nuestro caminar. Tenemos que ser maduros. Pertenecemos a una iglesia. La gente de afuera espera ver en las iglesias gente diferente. La gente está cansada de ver divisiones y divisiones y divisiones y un problema y otro problema y otro problema. Y esto no es nada nuevo en las iglesias. En primera carta a los Corintios el apóstol Pablo decía a la iglesia de Corinto, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene un litigio con su hermano ir a las autoridades? ¿Acaso no saben que vosotros van a juzgar a todo eso? Porque en Corinto, hermanos, a veces tenían problemas y iban a la corte. Como que aquí digamos que alguien tuviera un problema con otro, ¿verdad? Eso no ha pasado. Y en vez de solucionarlo entre hermanos se va a la corte. Y allá con el juez, hermano, con la gente que no conoce de Dios, ahí resolviendo ellos los problemas. Hermanos míos, yo pienso que nosotros todos debemos de entender que Cristo está en nuestro corazón.
y que debemos de ir creciendo. Y que nuestro propósito en la iglesia debe de ser siempre edificar, edificar, edificar y edificar. Y yo voy a la iglesia a edificar. Yo voy a la iglesia, hermanos, a trabajar. Yo voy a la iglesia a cantar. Yo voy a la iglesia a servir. Yo voy a hacer a la iglesia todo lo bueno que yo pueda hacer. Si yo en la iglesia veo que alguien hace algo indebido, le ayudo a restaurarse, lo perdono, ¿sí? Y sigo adelante edificando, edificando, edificando. Esa debe de ser nuestra meta, nuestro propósito. En mi vida también, con mi esposa, con mis hijos, hermanos, debemos de edificar familias bendecidas, familias, hermanos, que se comunican, familias prósperas, familias, hermanas, guiadas por el Espíritu Santo, porque solo así vamos a impactar a las otras personas. Pero si las otras personas, hermanos, nos miran, hermanos, haciendo cosas como peores que ellos, la gente no va a querer creer en el evangelio, amén. Entonces, cuán importante es que nosotros aprendamos a perdonar. Entonces Jesús decía, si tu hermano te ofendió, ve a él y pídele perdón. Voy a concluir con esto diciendo que el perdón eleva la autoestima de la persona. El perdón, hermano, disminuye la ansiedad. Cuando una persona no ha perdonado, es una persona ansiosa. Es una persona hipertensa. Dice, y también el perdón disminuye la depresión. Y hay gente que anda bien depresiva. ¿Pero por qué? Porque dentro de su corazón, hermanos, anda amargura, anda dificultades. Y no debería de ser así. Perdonar requiere práctica. Hay que tomar la decisión. O sea, uno tiene que decir, yo tengo que perdonar, porque el Señor me mandó a perdonar. Perdonar, hermanos, es una decisión que debe de existir en nuestro corazón. Debe ser un deseo, debe ser un compromiso y debemos de repetirlo varias veces. Solo si lo practicamos, hermanos, vamos a poder hacerlo cada día mejor y mejor y mejor. Aprendamos de Jesús, que Jesús nunca le dio la espalda a aquellos que lo ofendían. Él siempre los perdonó. Perdonemos, hermanos, para que el Señor nos perdone. Y cuidémonos, hermanos, de ofendernos los unos a los otros, porque, hermanos, eso trae consecuencias. Trae consecuencias y queremos evitar esas cosas en beneficio de nuestra vida. ¿Quiere ponerse de pie? Tenemos que aprender a perdonar. Ahora, como explicamos, eso no quiere decir que todo va a seguir siendo igual.